aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta segunda semana de Pascua, no hace falta esperar hasta que sea el día de Pentecostés para hablar del Espíritu Santo. De hecho, en la selección de los textos para estos días de la segunda semana, hemos escuchado primero en la lectura de los Hechos de los Apóstoles cómo la efusión del Espíritu Santo en la iglesia es algo permanente, es algo constante. Sobre todo en momentos de necesidad se nota, como cuando los apóstoles Pedro y Juan empezaron a padecer persecución. Y luego vemos cómo los primeros cristianos vivían en unidad y en amor, y también con la firmeza, con la confianza y la fortaleza necesaria para predicar el Evangelio. Y hoy escuchamos la consternación de las mismas autoridades del pueblo de Israel que habían condenado a Cristo, que ven aquellos portentos, cómo milagrosamente escaparon de la cárcel Pedro y Juan. Quizás pudiéramos preguntarnos, ¿y por qué no lo hizo con Dios, con Cristo? ¿Por qué no lo sacó de la cárcel? Bueno, es que en cada caso está transmitiéndonos algo, Dios nos está comunicando algo. A Cristo no lo sacó de la cárcel, no le evitó el suplicio de la muerte como sí lo hizo con San Pedro y con San Juan, porque necesitaba darnos a conocer un mensaje de amor. Que a tal extremo Dios ama al mundo, Dios nos ama a nosotros, que entregó a su Hijo para que viviera la vida humana con todas sus consecuencias, y lo ordinario, lo normal, es que a la gente que la encarcelan injustamente le va mal, como decimos, le va en feria. Vive en dolor, vive en angustia, vive en soledad, en preocupación. Y Cristo quiso ponerse en ese lugar. Cristo quiso ponerse en esa situación para manifestar, para glorificar a Dios, para manifestar hasta qué punto el amor de Él hacia su Padre Dios y el amor de su Padre Dios hacia Cristo le puede dar sentido a una vida en medio de tantas tinieblas. Y esa es la salvación, que quienes vivimos como Cristo podemos encontrar la luz en las tinieblas, podemos transformar las tinieblas en luz y la muerte en vida. Tanto amó Dios al mundo que no nos quiso dar una doctrina, no nos quiso dar una enseñanza, nos entregó a su propio Hijo, y su propio Hijo quiso atravesar esa existencia humana hasta el final. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros para hacer lo mismo? Desde hace varios días escuchamos el diálogo de Cristo con Nicodemo, de donde se extrae este pasaje, de tanto amó Dios al mundo. Es la conclusión, una de las conclusiones de ese diálogo. La vida en el Espíritu. Necesitamos la vida en el Espíritu, renacer a esa vida de lo alto, despertar, descubrir que Dios nos da su propia vida, su propia respiración. Eso significa Espíritu Santo, no un fantasma, no una cosa etérea sin materia. Desde el libro del Génesis, cuando Dios creó al ser humano y sopló sobre él, le dio su propia respiración. La vida humana tiene la posibilidad de respirar la respiración de Dios, de aspirar el aire de Dios, la vida divina. Vamos a continuar pues en estos días de catequesis sobre el Espíritu Santo.
conducidos por la mano de la iglesia, en ese discurso que Cristo le da a Nicodemo y con él a todos nosotros, que también somos sus discípulos y que lo buscamos de noche, lo buscamos en una oscuridad porque no sabemos bien el rumbo que necesitamos para poder despertar y descubrir en nosotros esa vida nueva que ya está presente por el bautismo. Que así sea.